Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar un tema bastante espinoso, sobre todo para aquellas personas que no han accedido a esa información y que se trata de un fenómeno que sí hay mucha gente en el mundo que ha experimentado en sus propias carnes, pero que desgraciadamente han decidido permanecer en silencio por miedo a lo que pueda decir la gente. Y os voy a hablar hoy sobre un tema que me toca muy de cerca, que es el fenómeno de los llamados visitantes de dormitorio, la experiencia de sentir presencias en plena noche. Se trata de algo que tiene un tronco común con el fenómeno de los íncubos y súcubos. Esos seres de aspecto demoníaco que aparecían en plena noche, en muchos casos, mantenían incluso actos sexuales con las víctimas, que generalmente, y como ocurre ahora en estos tiempos actuales, esas presencias paralizaban al individuo completamente. Lo dejaban inmóvil, lo que se llamaría un estado de catalepsia, y que hoy en día se asocia con, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, con las parálisis del sueño. Cuidado con ese término, que mucha palabrería médica, pero detrás hay un fenómeno de, por supuesto, entidades que operan desde otros planos y son capaces de paralizarnos, son capaces de controlar nuestra voluntad, siempre y cuando nosotros seamos, vamos a decir, estemos en sus manos a nivel anímico, tengamos un estado anímico muy bajo y ellos puedan aprovechar nuestra falta de energía para poder defendernos psíquicamente contra ellos. Entonces muchas veces, repito, cuidado con eso del término parálisis del sueño, porque se quiere como dar a entender en términos médicos de que se trata de una sintomatología de la mente, que el cuerpo intenta moverse, intenta salirse de ese estado y no responde. Entonces, pues muchas veces se confunde eso con esa catalepsia típica, es sintomática de estas visitas de estos seres, ¿no? Entonces, como decía, pues los íncubos, súcubos, en todas las culturas del mundo aparecen estas entidades, algunas incluso se representaban en forma de caballos, de monstruos, de animales dantescos, con ojos brillantes, podemos ver algunas ilustraciones, y que mantenían incluso sexo con ellos, con las víctimas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del mismo tipo de fenómeno, del mismo tipo de entidades? ¿Se trata de seres interdimensionales que han incursionado en nuestra realidad? Bueno, desde luego podemos interpretarlo de muchas formas, pero si nos centramos en toda la casuística ovni, ufológica, aquí se mezcla también mucho ciertas abducciones. Algunas de ellas, desde luego, no son conducidas estas personas a bordo de naves supuestamente de origen extraterrestre, naves espaciales, en donde son tumbados encima de una camilla y son sometidos a diferentes pruebas, a veces incluso terminando con la implantación de un objeto, sino que además estamos hablando de visitas que se centran en la habitación. En muchos casos la persona sufre lo que se podría llamar un desdoblamiento extracorpóreo, una salida al astral. La persona siente que hay una presencia en la habitación y al cabo de pocos minutos siente una livianidad que puede ver cómo se desplaza hacia afuera de su cuerpo. Puede verse incluso desde el techo, ver abajo su cuerpo tendido en la cama. Muchas veces son llevados en astral hacia otros planos, hacia otros mundos. Parece como que este tipo de fenómenos van muy asociados a estas experiencias antes consideradas místicas, religiosas, de éxtasis religioso, y que estas entidades tendrían la capacidad de subyugarnos o de provocarnos la salida extracorpórea. Yo casi apostaría que un 80% de estas entidades lo que vienen a hacer cuando estamos en la alcoba descansando
es venir para aprovecharse de nuestra energía vital. Lo que están haciendo es como exactamente una recarga energética. Son vampiros energéticos. Y que, desde luego, en función de nuestro estado anímico, ellos saben perfectamente cuándo es el momento idóneo para venir, desde luego, a sustraernos esta energía vital. Sobre todo, eligen momentos en que la mente se encuentra bajo estados de tensión, de estrés, de depresión, cuando el aura, la famosa aura humana, esta especie de campo energético que nos envuelve y que nos protege contra todo tipo de entidades externas, pues cuando está debilitada es el momento que ellos aprovechan para incursionar. Yo he tenido la oportunidad de experimentar más de 30, 40 veces a lo largo de mi vida experiencias de este tipo. Son experiencias muy difíciles de explicar delante de una cámara, porque son experiencias muy íntimas en las que llegas a ver, a sentir o a escuchar cosas que es muy difícil traducirlas a este plano material que conocemos, porque no puedes explicar algo que no acontece en una línea de tiempo como la que conocemos aquí en la Tierra. Es como que todo sucede ralentizado. Es como que es imposible decir han sido 15 minutos o han sido 20 horas o han sido días. El tiempo parece distorsionarse completamente. Yo recuerdo haber visto y haber sentido una entidad completamente oscura a un lado de mi cama, sentir incluso el peso, su propio peso, que mi cuerpo se hacía a un lado incluso, y ver cómo ese ser al que yo mentalmente le estaba pidiendo que se fuera, porque no podía gritar, no podía moverme, no podía ni siquiera abrir los ojos, pero yo lo estaba viendo, lo estaba sintiendo. Era una especie de figura oscura, era como una cabeza, pero todo negro, no podías verle ningún tipo de facción en el rostro. Y mi cuerpo completamente paralizado, por muchos esfuerzos que hiciera, era imposible. Hasta que empecé a gimotear, como si estuviese llorando. Entonces entraron en la habitación y me encontraron con lágrimas, pero toda la cara llena de lágrimas. Estaba llorando, pero no lloraba de tristeza, por supuesto, lloraba por la rabia, la impotencia que tenía de intentar darle la orden a mi cuerpo físico para que se levantara y se pudiera defender contra esa cosa. Esto me ha sucedido, pues como os digo, muchísimas veces. Incluso he tenido la ocasión de estar durmiendo tranquilamente y ver una entidad de muy baja estatura, no más de 1 metro, abalanzarse encima mío, tirarse encima, y yo dar un brinco hasta llegar a casi a 2 metros de distancia de donde estaba durmiendo, para intentar esquivar a esa entidad que se me echaba encima, con una especie de garras. Yo esto lo he experimentado. No he sido nunca una persona que pueda decir, yo he visto esto a plena luz del día, perfectamente consciente. No me considero una persona sensitiva a ese nivel. Parece como que yo soy capaz de percibir este tipo de experiencias cuando estoy en ese estado de duermevela, que no estás despierto ni estás dormido. Es cuando entras en ese estado alfa, donde las ondas cerebrales están vibrando en bajas cotas. Ahí es cuando parece que se me despierta un tipo de percepción que en estado despierto, consciente, yo no soy capaz de percibir ninguna realidad externa, ninguna realidad paralela. Como hay mucha gente que... Yo he hablado con gente que dicen, bueno, yo ahora mismo estoy viendo una entidad detrás de ti. A mí estas cosas no me han pasado ni creo que me vayan a pasar. Todo me ha sucedido siempre en estado nocturno. Entonces creo que hay muchísima gente, por las cartas que recibo, por toda la audiencia que tengo, que me escriben y me cuentan este tipo de experiencias. Y por eso he decidido hacer hoy este videoprograma. Porque considero que es un tema muy importante para que la gente empiece a tomar conciencia de que no se debe dejar llevar
por el pánico, porque el pánico es lo que primeramente hace que el fenómeno se extienda más de lo que debería. Esas entidades, cuando tú sientes miedo, es cuando se agazapan muchísimo más, se agarran más a ti y se ven más fuertes para seguir subyugando y probablemente alimentándose de tu propia energía. Entonces, un primer paso es intentar aceptar el fenómeno, porque ese es el problema principal. La persona vive esa experiencia y no sabe cómo encuadrarla, no sabe cómo ni a quién recurrir para sentirse un poco respaldada, un poco escuchada, para poder liberarse un poco de su vivencia. Entonces, como no hay ningún tipo de entidad, desde luego gubernamental imposible, pero ninguna entidad privada, con psicólogos, con psiquiatras, con gente que tenga una experiencia en el campo de la psique, que se dedique a recoger este tipo de casos, pues como digo, es importante que uno aprenda a ser autodidacta y aprenda a, vamos a decir, defenderse con sus propias técnicas personales, documentándose de toda la enorme literatura que existe y que hoy, desde luego, muchos de vosotros podéis encontrar fácilmente en Internet. Empezando ya con este tema tan antiguo de los incubos y sucubos, porque ahí está la base de un fenómeno que es absolutamente documentado, real. ¿Cómo podemos defendernos de estos seres? Desde luego, el primer paso es aceptar que existe un problema, que venga de donde venga esa fijación de estas entidades por venir desde luego, a molestarte por la noche. De alguna forma estamos, los responsables de que eso ocurra no son ellos, somos nosotros mismos, porque desde luego les hemos dado entrada a través de nuestro inconsciente, de cómo poco a poco configuramos nuestra vida y nuestro destino. Debemos de buscar qué parte de nosotros mismos, qué parte de nuestros miedos ha atraído a estas entidades. Solo así podemos entender, a través de una especie de psicoanálisis, interiorización, podemos entender, como digo, cuál es la causa que se esconde. Pero siempre tiene que ver con el miedo. Cuando el miedo hacia algo o hacia alguien alcanza un cierto nivel vibracional, porque normalmente el miedo genera unas ondas, si creo recordar bien, muy cortas y lentas. Todo lo que está relacionado con el amor, la felicidad, son ondas largas y rápidas. El miedo es siempre una onda corta y lenta. Pues cuando estamos vibrando en ese campo es, vamos a decir, pues como una especie de buffet energético para ciertas entidades. Las estamos trayendo nosotros. Entonces el problema no es centrarse en esas entidades muchas veces, porque probablemente si no realizamos los cambios pertinentes en nosotros mismos, ellos van a seguir molestando, van a seguir incursionando en nuestras vidas, y lo van a hacer en el momento en que nosotros nos creemos que estamos más seguros, que es cuando dormimos. Es importante hacer un trabajo de limpieza personal, cambiar de hábitos, intentar buscar las razones que nos llevan a seguir sintiendo pánico, porque muchas veces hay gente que se cree que está siendo víctima de estas experiencias porque le ha tocado. Es como decir, bueno, pues es como la ruleta rusa, la famosa ruleta rusa, ¿no? Que, bueno, vas apretando el gatillo hasta que a lo mejor te sale o no te sale la bala. Pues no se trata de eso, no existe el azar. En este universo todo está perfectamente relacionado y encadenado. Entonces hay que buscar esa causa, ese origen. Hay personas que a lo mejor sienten pánico de quedarse sin dinero, algo tan aparentemente generalizado, pero hay personas que lo viven de una forma y otras de otra. Hay quien dramatiza más. Y es importante entender que de un miedo puede nacer otro, y de ese otro miedo otro, y así podemos quedar atrapados en una especie de bucle de terrores. Sí, y de eso estamos creando como un portal de entrada para que estas entidades incursionen. Los miedos siempre son
los pasaportes de estas entidades. Y van a entrar en nuestras vidas. Los estamos invitando. Hay que buscar las razones en uno mismo. Y sobre todo, yo recomiendo, por supuesto, ponerse en manos de especialistas, no personas aficionadas a estas cuestiones. Porque todo lo relativo a la psique humana, ahí sí realmente me pongo muy serio y aconsejo a todo el mundo que se ponga en manos de psicólogos titulados y personas que tengan una preparación y una experiencia importante en este campo. Si puede ser hipnosis clínica, es lo más eficaz que existe para entrar, para inducir hacia los estados más profundos del inconsciente, indagar qué es lo que viene, de dónde viene dónde está el origen de ese trauma. ¿Viene de la infancia? ¿Viene de los padres? ¿Ha ocurrido en esta realidad? ¿O tenemos que ir un poco más para atrás y recurrir a las famosas vidas pasadas, de las que tenemos tantas evidencias y que hoy la comunidad científica cada vez sigue, vamos a decir, manteniendo que esto no existe, que no existe ninguna prueba de la reencarnación, cuando desde luego tenemos datos de todo lo contrario? Entonces, eso es algo personal, intransferible de cada uno. Cada uno debe de conocer sus límites, sus miedos, sus barreras y los monstruos que ha creado a través de sus terrores. Solo así, empezando a aceptar, a asumir que uno mismo es el responsable de todos los sucesos que acontecen en su vida, es la única arma verdaderamente eficaz para combatir estas experiencias tan terroríficas y que estoy convencido muchos de vosotros habéis vivido. Y eso es algo que, desde luego, solo lo sabe el que lo ha experimentado. No es una cosa que se deba tomar a broma. He conocido gente a lo largo de toda mi trayectoria que se burlaba de estas cuestiones. La típica sonrisita, como diciendo, bueno, este simplemente es otro zumbado más, que me está contando un cuento para niños. Y al cabo de 10, 15 años, esa persona la he visto completamente transformada. Y venir y decirme, madre mía, y yo me estaba riendo de estas cuestiones y he acabado experimentando esto mismo que tú me habías contado. He sido visitado por las noches por entidades. Me he sentido paralizada. Todos los síntomas que tú me habías contado los he acabado padeciendo. Y esa persona ya no se reía tanto de estas cuestiones. Entonces es importante que nos tomemos en serio esto y vamos a decir que nos informemos, porque la información es poder, señores. La información es la base para luego poner en práctica lo que uno quiera para mejorar el individuo, para mejorar su psique. Os podría contar cientos de anécdotas, pero muchas de ellas, desde luego, quizás os reiríais o no podríais creer muchas de las cosas que yo mismo he experimentado. Cosas que no tienen ninguna lógica, desde luego, desde el punto de vista de nuestra lógica. Pero sí os he contado algunas de las experiencias que más me han aterrorizado, más me han marcado. Lo que sí os puedo decir, y creo que esto sí lo podéis entender, es que en alguna ocasión he experimentado incluso movimientos de objetos físicos. Es decir, estar yo durmiendo, por ejemplo, y la almohada que tenía al lado hacer así, ¡plas!, un golpe seco en mitad de mi cara. Yo quedarme casi de pie en la cama del susto, del brinco que he pegado, y decir, vale, he sido presa de pánico, pero lo voy a cortar aquí. Conscientemente digo, basta, porque eso es el combustible que ellos quieren para seguir molestando, aterrorizándote. Entonces, si tú eres capaz de cortar eso de raíz, de ser fuerte de verdad y decir, vale, quizás otra persona, si le hubiesen dado el golpe que me acaban de dar a mí con la almohada, cogería la puerta y saldría como alma que lleva al diablo. Pero no es eso lo que voy a hacer, porque eso es justamente lo que ellos quieren que hagas. Estás obedeciendo a estas entidades, estás cediendo ante sus planes. Entonces, bueno, yo lo que hice fue simplemente darme la vuelta y seguir durmiendo. Y me han pasado otras cosas parecidas, por ejemplo, sentir exactamente que me estaban tocando.
y hacer exactamente lo mismo, darme la vuelta y seguir durmiendo. Porque probablemente si me hubiese asustado más, hubiese reaccionado dramáticamente, aquello hubiese sido toda la noche. Y al día siguiente quizás. Es importante tener la capacidad de escuchar este tipo de relatos, escuchar este tipo de experiencias, para tomar conciencia de que no es cosa de locos, de que todo esto existe, de que ha sido comprobado, de que lo han vivido personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas y de todas las épocas. Y una vez uno se da cuenta de que no es tan paranormal como quieren hacernos creer, el terror siempre disminuye. Porque siempre es lo mismo, el miedo a lo desconocido, pero cuando eso ya empieza a ser más conocido, tiene que forzosamente ir perdiendo fuerza ese pánico. Es importante informarse. Bien, hoy ha sido un videoprograma un poco diferente, pero espero haber arrojado un poquito más de luz, o vamos a decir, haber ofrecido un poco más de esperanza a ciertas personas que desde luego sí están y siguen sufriendo actualmente este tipo de experiencias. Seguiremos profundizando en estas cuestiones. Un abrazo para todos, amigos.